En esta serie de secuencias en cómo cambiar la mentalidad de la empresa, continuamos en nuestra siguiente fase perceptible, acerca de la experiencia de las empresas con problemas. En esta fase nos enfocamos en las rutinas defensivas. Vemos el caso de muchas empresas, de los cuales la existencia de problemas se consiguen hacerse oír. Hay pérdidas, deserciones, fallos de producto, la cotización de las acciones desciende, y cuando los altos directivos centran su renovada atención en la futura configuración de su empresa, es decir, cuando piden la ayuda de personas como consultores, asesores o auditores, el ejercicio puede resultar tan desalentador como arrebatador. Recuerdo la experiencia de un gran consultor de los cuales enfrentó una empresa como asesor. El director ejecutivo y este asesor celebraron reuniones urgentes, analizaron las necesidades de los clientes de abajo a arriba, elaboraron grandes rasgos estructurales y organizativas y políticas de recursos humanos nuevas y eficaces. Después articularon todas sus conclusiones en esos campos en forma de principios básicos de actuación, plasmándolos en un voluminoso y exhaustivo plan estratégico, para después descubrir que esos principios, cuando no eran abiertamente atacados, morían como consecuencia de miles de pequeñas incisiones, y el plan estratégico, cuando no era abiertamente rechazado, era ninguneado de manera más o menos sistemática. Este término sistemático es muy fundamental en esta serie, ya que pocos planes estratégicos son víctimas de la mala fe o de la desidia de los empleados, pues por utilizar estos términos profesionales, que se enfocó más bien en la estrategia que no hallaron adherido recientemente, con independencia de lo explícita o razonable que sea. Esta práctica chocará indefectiblemente con una estrategia que se aplique implícitamente y que esté respaldada por todos los antiguos mecanismos de dirección que la empresa tiene ya implantados. Y si nos ponemos a pensar las causas de este problema y el porqué de las cosas, pues damos como conclusión que las personas no dan lo mejor de sí mismas cuando se enfrentan a un futuro básicamente incierto, traumatizadas por acontecimientos anteriores. Las personas deciden que nunca más van a volver a cometer el mismo error y acaban confundiendo la crisis antigua con la nueva. Estas personas temen por sus puestos de trabajo o por los puestos de las personas que han creído en ellas, temen a sus jefes o sus consejos de administración, apartan su mirada de las pruebas cuantitativas que contradicen estas expectativas, contestan con brusquedad a las personas que expresan las dudas que ellos reprimen, satanizan a la competencia, se burlan de los clientes, se infantilizan y establecen relaciones de dependencia paterno-filial respecto al director ejecutivo. Resumiendo todo esto, la disposición mental de las personas cuando viven una crisis empresarial no les permite en absoluto aprender realidades nuevas, que es precisamente lo que necesitan hacer, pero de forma inmediata. Las dos reacciones defensivas más frecuentes de las glorifican implícitamente las prácticas del pasado y, junto con las del pasado, las prácticas del presente. En primer lugar, los directivos actúan a partir de un profundo temor a las discrepancias con respecto al fundador. Piensan lo siguiente: las visiones de miles de millones de dólares no crecen en los árboles. ¿Quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio las indiscutibles demostraciones de competencia del fundador? La inferencia que deducen de sus actuaciones es la autoculpabilidad. Esta forma de pensar se ha visto en muchos directivos hoy en día. La inferencia que deducen de sus actuaciones es la autoculpabilidad. Pues también hemos escuchado esta frase muy común en directivos: vamos a redoblar nuestros esfuerzos, el problema está en nuestra actuación. Este tipo de mentalidad estuvo a punto de acabar con la Ford Motor Company tras la muerte de Henry Ford, y hasta la jubilación de Kenneth Olsen también dificultó claramente la capacidad de Digital Equipment para reorientar su atención hacia los ordenadores personales. Esto ha pasado incluso en empresas que se hallan ya a varias generaciones de distancia de sus fundadores. La reputación de sus antiguos líderes puede pesar como una montaña sobre las espaldas de los directivos actuales. Pensemos, por ejemplo, en el peso residual que tuvo la estructura descentralizada por divisiones que introdujo Alfred Sloan en General Motors, una forma muy eficiente de contrarrestar este problema. Una segunda reacción, paralela a la primera, es la propensión de los directivos a idealizar los activos inoperantes. Viajan desde una fábrica europea hasta una
una mina sudamericana y se sienten orgullosos de la dimensión y la grandeza de las actividades de su empresa. Sin embargo, este orgullo, que en las épocas prósperas es algo positivo, puede convertirse en un serio inconveniente cuando hay en perspectiva un cambio muy radical y espectacular. El caso de los altos directivos de una empresa integrada de ropa se dieron cuenta de que la logística adquiría un peso cada vez mayor en sus actividades y que siempre tendrían que ser productores de bajo coste en los eslabones iniciales de la cadena de valor, independientemente de las prósperas que pudiesen llegar a ser las diferentes actividades de la empresa en los eslabones inferiores de dicha cadena. Sin embargo, eso no significa que los directivos de los talleres de tejidos vayan a estar dispuestos inmediatamente a cerrar los talleres ineficientes, no mientras puedan trasladar los costes a los centros de corte y confección mediante la determinación de precios de transferencia. Esta práctica se dio por supuesta, incluso se fomentó en la época en la que la empresa llegó a la conclusión de que la integración vertical era la fuente de los sobreprecios y además la tendencia del futuro. En la actualidad se ha convertido este pensamiento en un grave inconveniente. Las empresas de consultoría tampoco suelen ser inmunes al síndrome de la empresa con problemas, aunque normalmente la actitud defensiva adopta la forma, como cabe esperar, los malentendidos respecto a la forma de cambiar de los clientes. La experiencia de un consultor nos muestra que a principios de los años 80, todos los consultores de estrategia daban por supuesto que el cambio era un problema puramente técnico. Pensaban que las empresas en crisis simplemente no habían logrado todavía entender la estructura de su sector o no conocían la posición de sus competidores y que la inteligente utilización analítica de modelos más sutiles de ventaja competitiva conduciría con toda seguridad a los clientes a una especie de revelación salvadora. Cuando estos consultores crearon más empresas, llevaron esta idea un paso o dos más allá. Como sus clientes solían tener problemas, como las empresas solían tener problemas a la hora de conseguir que sus mentes se entusiasmasen con las radicales y chocantes ideas que solían ocurrir, decidieron estos consultores que enseñarían a sus clientes todo lo que sabían, es decir, ese lenguaje estratégico, esas metodologías y esos esquemas de referencia, con grados de detalle y de matiz que aumentarían poco a poco. Estos pensaron trabajar en equipos con los empleados de todas las empresas. De esta forma, ellos llegarían a interiorizar. Eso fue lo que pensaron estos consultores, tanto en el proceso como el resultado de sus deliberaciones. Esa visión como fundadores dio unos resultados bastante buenos. Se dieron a conocer, se ganaron bastante bien la vida. No obstante, muchas veces seguían realizando diagnósticos sin acción, análisis sin catarsis. Con frecuencia estos consultores se sentían exasperados. Por otra parte, igual que los abogados en los 90, habían desarrollado su propia inercia defensiva, que consistía en menospreciar, aunque sin manifestarlo, a los clientes o empresas por su falta de imaginación. Les llevó bastante tiempo aprender a reconocer esas presunciones arraigadas y a descubrir la diferencia entre ignorancia empresarial y tragedia empresarial. Y es por ello que hoy debemos concientizar dentro de nuestra organización para poder asumir de una forma bastante eficiente rutinas defensivas para poder gestionar mejor y obtener mayores beneficios.